el trabajo que se les pide en la plataforma. Les estoy compartiendo la pantalla y estoy igual de dormida que ustedes, no se preocupen, ¿no? Les estoy compartiendo la pantalla y para que ustedes observen en cuestión de lo que viene siendo farmacología para enfermería, iniciamos con lo que viene siendo la unidad número 2. En esta semana, lo que se pide es en relación a que contesten los quiz, realicen un listado de antibióticos especificando lo que viene siendo definición, mecanismo de acción, uso, efectos adversos y contraindicaciones de todo lo que viene siendo este listado de fármacos hablando de antibióticos. ¿Ok? El listado viene siendo hasta aquí, hasta sulfas. Ya en adelante continúa un tema para la próxima semana que vienen siendo broncodilatadores. ¿Sale? Eso es lo que nos pide el programa. Y pues ayer mandé un mensaje en el grupo de una chava que mandó el trabajo no hizo un listado, solamente anotó lo que vienen siendo los diferentes fármacos, pero yo lo que necesito es hacer como si fuera un cuadro comparativo, ese es un listado. En el transcurso del día de hoy de la clase vamos a estar viendo nosotros diferentes fármacos para poder hacer nosotros ese listado. Vamos a arrancar ahorita con lo que viene siendo sulfonamidas. Sí, los invito a ver los videos de los otros grupos, sobre todo porque por cuestiones de 2 horas que tenemos programada la clase, va a ser un poquito complicado poder nosotros hablar de todos los fármacos. Sin embargo, ahorita vamos a mostrarles lo que viene siendo algunos temas hablando de estos fármacos y concluiré con una imagen que voy a mandarle por el grupo donde les hablo de manera muy general, hablando del mecanismo de acción de cómo tenemos los diferentes fármacos. Profe, Mande. el trabajo del cuadro de Excel, haz de cuenta que yo no lo alcancé a mandar porque cuando me metí para mandarlo, me salió que faltaban como 17 días y a los 2 días me metí y me apareció que ya no lo podía mandar. Ok, hay que subirlo entonces al baúl de trabajos atrasados. Ok. La plataforma a veces se pone medio rara, sin embargo, recordemos las fechas de entrega que se manejan aquí en la clase y si hay alguna alteración y eso de la fecha de entrega de la clase, pues me comentan para ver si puedo modificarla. Sobre todo porque se comparte no solamente con el maestro de la mañana, el maestro Emilio, sino también con el maestro de la tarde. Entonces, llegamos a un consenso nosotros en el programa, en el desarrollo y la planeación del programa para las fechas de entrega. Si hay alguna cosita, tenemos el plan B que viene siendo el baúl y si pasa alguna cosa, pues hay que comentarlo por el grupo, por favor. A veces me mandan mensajes privados y se me satura el chat de Telegram y me es muy difícil responder porque no sé de quién me está hablando. Por favor, manden mensajes en el grupo, no tengan miedo, sobre todo si el mensaje es de Farma. Pues si el mensaje es de Farma, a lo mejor el problema que están pasando algunos de ustedes es el mismo que tienen sus compañeros y no se atreven a preguntar. Sobre todo, porque ayer me pasó algo muy particular en el caso de los quiz. En el quiz de fisio del niño y el adolescente, en vez de poner las respuestas correctas, por ejemplo, si preguntaba, tenemos una cabeza y falso o verdadero. Y pues la respuesta es verdadera, solamente tenemos una cabeza. Y me equivoqué y le puse en este caso falso, y pues los muchachos ahí, el albur y todo lo que tiene que llevar en casi a eso, no, le digo, yo me equivoqué. O sea, la respuesta correcta es solamente tenemos un cráneo, tenemos una cabeza. De igual manera, en la clase yo les ponía el ejemplo, tenemos 2 manos, pues sí, solamente tenemos 2 manos, los humanos tenemos solamente 2 manos. Entonces, yo me equivoqué en las respuestas y pues los muchachos andaban así, profe, ¿qué pasó? No sé, quizá cuando las contesté en el momento del examen para ponderizarlas, algo pasó, me distraje y por favor, si pasa algún momento eso en Farma, ustedes me comentan. Bueno, en este momento, ¿logran ver la pantalla donde dice sulfonamidas? Sí, maestra. Ok, perfecto. ¿Qué son las sulfonamidas? Las sulfonamidas son los primeros antibióticos que se descubrieron, son los primeros que se utilizaron. En este caso, las sulfonamidas disminuyeron en cuestión de utilización cuando salieron las penicilinas.
Em, Hablando de la historia un poquito de las sulfonamidas, es importante nosotros hablar de Dogmack, que recibió el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento hablando del valor terapéutico. Los efectos que tienen las sulfonamidas van a tener actividades muy importantes sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, el problema es la utilización de manera indiscriminada, sobre todo cuando no tenemos control con el uso y manejo de antibióticos, pues vamos a tener nosotros en este caso resistencia. Si yo estoy hablando de sulfonamidas o estoy hablando solamente de lo que es trimetoprim por separado, en este caso vamos a hablar que tienen efectos bacteriostáticos. Los mecanismos de defensa van a ser erradicar a los procesos infecciosos, principalmente actuando a través de lo que viene siendo la vía de la enzima de la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Eh, las sulfonamidas inhiben la incorporación de del ácido paramidobenzoico, del ácido fólico, y el trimetoprim actúa reduciendo lo que viene siendo la vía del hidrofolato a tetrahidrofolato. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la oportunidad de hacer una sinergia farmacológica al mezclar una sulfa con el trimetoprim. Entonces, ahorita les mencionaba que tenemos un efecto bacteriostático cuando hablamos de las sulfas. Sin embargo, trimetoprim también tiene un efecto bacteriostático. ¿Qué significa bacteriostático? ¿Alguien sabe, me puede decir eso? Antes que se me olvide, por favor, la nota donde dice chat, anótenme su nombre completo iniciando por el apellido, por favor. Son las 7:07 de la madrugada, somos 34 personas, vamos a ver cuántos más llegan tarde para las sentadillas virtuales. Nadie ha hecho sentadillas en lo que regresamos de vacaciones. Jefe o jefa, ¿cuántos son en el grupo? Somos aproximadamente, no sé, unos 49 de lo que yo sé, porque hay algunos que sí están recursando. Entonces, éramos 51, 52, pero más o menos 49. Ok. Sí, ayer platicando con el doctor Emilio me comentaba que tiene el grupo muy pequeñitos, tiene grupos de 30, 40 alumnos, y yo le digo, ay, espérame, los míos son de 50. Me dice, no, ese se dieron muchísimos, se dieron de baja, sobre todo porque estábamos platicando de los extraordinarios, que le digo que el semestre pasado el extra de farma lo solicitaron como 30, 40 personas, y ahorita en este nuevo bloque que tuvimos de extraordinarios lo solicitaron 4. Y como dicen por ahí, de esos 4 solamente se presentaron 3. Entonces, pues ahí anda uno que lo solicitó, pero no lo hizo. Bueno, les decía que es un bacteriostático, que es un bactericida. El bacteriostático es, en este caso, el antibiótico que tiene la capacidad de detener solamente a lo que viene siendo la bacteria para que ésta no haga sus funciones. Entonces, si yo tengo una bacteria y le quito los alimentos, hago que esa bacteria se quede quietecita, y por lo tanto ese es el efecto del bacteriostático. Eh, ¿Qué es un bactericida? El bactericida viene siendo como un asesino de las bacterias y la destruye en su totalidad. Entonces pensaríamos nosotros, ¿por qué no utilizamos solamente fármacos bactericidas y por qué tenemos que utilizar bacteriostáticos? Bueno, en respecto a por qué utilizamos un bacteriostático, porque eso nos va a permitir a nosotros que nuestro sistema inmunológico actúe en cuestión de lo que viene siendo la oportunidad para restaurar lo que viene siendo el equilibrio. Entonces, yo tengo un medicamento que detiene a las bacterias. Hagan de cuenta que hacemos nosotros una especie de ritual en el cual el fármaco lo que hace es contener a las bacterias, y a partir de ese momento llegan los macrófagos polimorfonucleares y las destruyen. Cuando yo mezclo, en este caso, trimetoprim con sulfametoxazol, esa combinación se convierte en un bactericida. Entonces, ¿qué hace un bactericida? Por ejemplo, en el caso del trimetoprim con sulfa y en el caso de las penicilinas, por ejemplo, este tipo de fármacos lo que va a hacer es ponerse en contacto con la bacteria y producir unas lesiones en la bacteria que hace que se muera. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de las penicilinas. Lo que hacen las penicilinas es como que llegan, pican lo que es la membrana celular y hacen que el contenido de adentro de la bacteria salga hacia el exterior.
¿ok? En el caso de las sulfonamidas, van a inhibir bacterias gram positivas y gram negativas, sin embargo, también tiene un efecto farmacológico muy importante contra algún tipo de parásito, sobre todo hablando de las enfermedades enterales, lo que tiene que ver en algunas bacterias que ocasionan problemas gastrointestinales, como son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Salmonella, la Shigella, pero también actúan contra Clamidia trachomatis y nocardia. En el caso de las riquecias, que viene siendo la enfermedad por las bacterias, no tiene un efecto muy importante las sulfonamidas. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de absorción rápida y excreción rápida, se van a absorber poco la luz intestinal y su uso puede ser en el caso de las diferentes clases de sulfonamidas, por ejemplo, la sulfadiazina, se utiliza para lo que tiene que ver, aquí está sulfadiazina de plata, se utiliza de uso tópico. Hace unos días que dimos un curso de farma para enfermería hablando de la semana de Pascua, les comentaba a los muchachos que yo les recomiendo que tengan en su botiquín particular, en su domicilio, hablando de resistencias farmacológicas, ¿no? Y automedicación, lo que viene siendo la sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata de uso tópico les va a servir a ustedes para lesión, por ejemplo, si tienen una lesión por quemaduras, si tienen una lesión de pie que tienen que hacer alguna curación, para que ayuden a su paciente para evitar bacterias oportunistas que pudiéramos encontrar y complicarles un poquito la vida a nuestros pacientes. Entonces, yo les recomiendo que tengan esta, de preferencia en los hospitales se maneja como si fuera crema o ungüento. Yo les digo que la compren, si yo la voy a utilizar en mi casa, que la compren en presentación spray, de tal manera que el paciente, por ejemplo, se baña y la piel queda limpia y posteriormente al aplicar el medicamento yo no tengo que hacer contacto con la piel del paciente. Eso es algo que nosotros debemos de cuidar bastante, sobre todo si estoy tratándolo a nivel domiciliado en cuestión de la higiene de cualquier herida. En quemaduras solares, por ejemplo, imagínense, se quedan dormidos en la playa y que se levantan como tomatito, la piel va a estar tremendamente irritada y les va a condicionar a ustedes mucho dolor. Eh, las sulfadacinas de plata, entonces ustedes, por ejemplo, se ponen enfrente de un abanico, eh, lo apagan, tapan todo su cuerpo así con el spray, la zona de la quemadura, prenden el abanico y para que se seque, en este caso, el líquido de la sulfadacina de plata sobre la piel, y al día siguiente ustedes van a estar así como si nunca se hubieran ido a la playa. No es cierto, sí van a estar un poquito bronceados, pero no van a estar incluso si pudieran haber tenido alguna quemadura que genere, en este caso, el acúmulo de líquido, como viene siendo la presencia de flicteras o ampollas, la sulfadacina de plata limita un poquito lo que viene siendo el daño. Tenemos nosotros resistencia cruzada o resistencia adquirida, perdón, a las sulfadaminas, sobre todo cuando las utilizamos de manera repetitiva. Dice aquí que nunca va a incluir resistencia cruzada, sobre todo porque no la utilizamos combinada con otros fármacos. Solamente utilizamos trimetoprim y no hacemos mezclas, por ejemplo, trimetoprim con alguna penicilina o trimetoprim con algún tipo de otros tipos de fármacos. Eh, la resistencia a las sulfadaminas se va a dar principalmente por la menor afinidad que tienen estos medicamentos a lo que las bacterias nos pudieran presentar, como viene siendo en este caso, sustancias específicas que hace que nosotros tengamos resistencia farmacológica. El decremento de la permeabilidad bacteriana o un flujo de salida activa del fármaco, una vía metabólica alternativa para la síntesis del metabolito esencial y lo que tiene que ver el uso de algún antagonista compuesto. Entonces, cuando hablamos nosotros del metabolismo del ácido fólico, tenemos que hablar de las purinas y estas purinas, sí, en este caso generan este tipo de enzimas que es el ácido tetrahidrofólico que decíamos ahorita, que es lo que va a hacer cambiar, en este caso, el trimetoprim. ¿Cómo se absorben las sulfonamidas? Se van a absorber principalmente en intestino delgado, ¿sí? Dice que parte de este medicamento se va a absorber en el estómago, por eso la importancia de la presentación. Trimetoprim lo vamos a encontrar en presentación en cápsulas y lo que viene en suspensión.
se van a difundir en todos los tejidos corporales y a la administración sistémica o sistemática de dosis adecuada de la sulfadacina, el sulfaciazol, vamos a tener concentraciones de líquido cefalorraquídeo eficaces sin infecciones meningias. Sin embargo, esta es la tabla que les decía que vamos a estar haciendo o el listado. Por ejemplo, yo hago un listado donde pongo trimethoprim, hago un listado donde pongo penicilinas, y en este caso pongo la definición, aquí no está la definición, pongo la definición del medicamento, pongo lo que viene siendo de igual manera, voy a poner la presentación, el mecanismo de acción, uso, efectos adversos y contraindicaciones. Entonces, más o menos sería esta la idea que yo quiero que ustedes me hagan para el trabajo. Entonces, definición: es un medicamento que deriva de las sulfas y la mezcla con trimethoprim, que va a servir para bacterias gram positivas y gram negativas. El mecanismo de acción es actuar en la síntesis del ácido fólico principalmente. Tiene una acción bactericida, de bacteriostático las sulfas y bacteriostático en este caso lo que es trimethoprim. Al momento de combinarlo se convierte en bactericida. Hablando de las indicaciones, sirve para infecciones de vías respiratorias altas y bajas. La dosificación, pues en este caso en presentaciones de tabletas, cápsulas o comprimidos. Los efectos adversos, hablando de alteraciones en el metabolismo del potasio. Ojo, en este caso, nada más aquí en esta notita que está aquí, falta lo que viene siendo como efectos adversos, principalmente uno que se llama síndrome de Stevens-Johnson. Se los voy a anotar aquí, porque quiero que lo investiguen. El síndrome de Stevens-Johnson no solamente se presenta con este tipo de antibiótico. Sino también lo podemos encontrar, por ejemplo, con la aplicación de algún AINE, como sería el ibuprofeno, que se caracteriza por lesiones en piel, sobre todo lo que viene siendo espalda, cavidad oral y genitales, con la presencia de úlceras y destrucción de tejido. Entonces, en ocasiones solamente pensamos nosotros en procesos alérgicos de dolor, inflamación, pero no, los procesos alérgicos pueden ser muy severos y hay que descartar que se desea un síndrome de Stevens-Johnson. Ayer en la clase de fármaco con el maestro Nicolás por la tarde, él mencionaba en su experiencia clínica que se han presentado relativamente frecuentes ese tipo de casos, y sobre todo, vuelvo a hacer énfasis, cuando nosotros estamos hablando de ese tipo de patologías, hablando de las complicaciones, en muchas ocasiones se va a deber a procesos como viene siendo la automedicación. Entonces, si yo tengo en mi casa algún medicamento y pues me lo tomo porque me dijeron, es que este medicamento es un fármaco que va a ayudarme para lo que tiene que ver en cuestión de lo que es curarme porque tengo un proceso infeccioso, pues la automedicación pudiera llevar a que yo no elija el fármaco adecuado y por lo tanto los efectos adversos se pueden deber a la sensibilización de la utilización de ese tipo de fármacos. ¿Alguna pregunta con sulfonamidas? ¿Ninguna? No. Ando buscando la imagen que le pasé al maestro Nicolás con respecto a, y la voy a mandar por el grupo de Telegram antes que se me olvide. Ok, cuando hablo de antibióticos, ¿sí? Voy a mostrar la imagen. Esto es lo que me va a hablar de todos los mecanismos de acción de todos los antimicrobianos o todo lo que viene siendo los antibióticos. Entonces, ahorita hablábamos de lo que tiene que ver cómo actúa en este caso las sulfas para destruir a lo que viene siendo la bacteria. En este caso le decimos que son fármacos antimetabolitos, ¿sí? ¿Qué hacen? Llega la sulfa, interactúa a través del ácido paraminobenzoico, destruyendo lo que viene siendo la formación de enzimas o metabolitos esenciales que puedan ayudar a la replicación del fármaco. Para el listado o para cultura general, ustedes hablar de fármacos, hablar de antimicrobianos, debemos de saber que existen diferentes vías o mecanismos de acción.
Existen unos que van a actuar a través de la inhibición de lo que es el ADN, que se llaman fluoroquinolonas. En este grupo está lo que es ácido nalidíxico, ciprofloxacino, norfloxacino, de este levofloxacino. Otros que van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared celular. Ahí encontramos las penicilinas, encontramos a las cefalosporinas, en el caso vancomicina. En el caso de los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis del ARN, tenemos a rifampicina, y los inhibidores de la síntesis de proteínas tenemos aminoglucósidos, cloranfenicol, clindamicina, algunos macrólidos, tetraciclinas y en este caso la estreptomicina. Entonces, esta imagen que está aquí me sirve a mí para orientar de cómo llego yo. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la síntesis de pared, llegan, hacen contacto con la pared de esta membrana celular y la destruyen. Entonces, esta imagen está en el libro de Farmacología Clínica para Enfermería desde un enfoque fisiopatológico. Los invito a que revisen el libro, sobre todo para que les sirva como material para que ustedes puedan realizar, en este caso, el trabajo de esta semana. Ok, fuera de ese comercial, que de una vez lo voy a pasar en el grupo de Farma antes que se me olvide. Voy a compartirles ahora entonces la presentación de quinolonas. ¿Alguna duda del trabajo que tienen que hacer? ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar con quinolonas. En este caso, de manera muy general, les voy a hacer énfasis que las quinolonas están contraindicadas en los pacientes pediátricos, sobre todo porque estos medicamentos se pueden almacenar o interfieren con el desarrollo de lo que viene siendo los cartílagos de los pacientes pediátricos. Generan un fenómeno a nivel renal que se llama cristaluria, entonces hay que cuidar también la función renal de nuestros pacientes. ¿Qué son las quinolonas? Constituyen una clase de antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis bacteriana del DNA, sobre todo la inhibición de la DNA girasa, que va a hacer que nosotros tengamos una replicación normal en las bacterias. Las quinolonas se van a clasificar dependiendo su espectro de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de primera generación es el ácido nalidíxico, que es tratamiento, solo se utiliza exclusivamente para tratamiento de infección de vías urinarias que no estén complicadas. Si tengo una infección de vías urinarias en un caballero, debo de sospechar de infecciones de vías urinarias complicadas. Anatómicamente, si yo visualizo las estructuras de vías urinarias masculinas, pues tienen muchísima diferencia hablando de las femeninas, sobre todo por los medios de cómo se enferman de vías urinarias. En el caso de las chicas, normalmente la continuidad de lo que viene siendo la uretra, con lo que viene siendo en este caso la cercanía del meato urinario con la zona anorrectal, pues hace que las infecciones puedan migrar de lo que viene siendo la zona perianal hacia lo que es, en este caso, la uretra. De tal manera que eso nos puede ocasionar infecciones de vías urinarias de una manera frecuente, simple y sencillamente por la continuidad. En cuestiones de higiene, si el aseo es hacia adelante, de adelante hacia atrás, y si en algún momento las bacterias migran, pues nos pueden ocasionar infección de vías urinarias. En el caso de los caballeros, les decía que se complica porque no hay continuidad de la zona perianal con lo que viene siendo la entrada del meato urinario en el hombre, dado que el tamaño de la uretra impide en este caso que nosotros tengamos esa continuidad. Las vías urinarias masculinas normalmente son por procesos hematológicos que va a llegar la sangre infectada, principalmente que hace una septicemia hacia lo que viene siendo en este caso el glomérulo en el riñón, y de ahí desciende la infección de vías urinarias. Si yo tengo alguna alteración en cuestión de infecciones de vías urinarias de repetición y soy hombre, estoy obligado a descartar lo que viene siendo algún tipo de malformación congénita. Entonces, tratamiento de elección, hablando de ese tipo de fármaco, las quinolonas de primera generación, ácido nalidíxico, va a tener un efecto farmacológico muy importante a nivel de las bacterias gram negativas. De segunda generación, de aquí tenemos a lo que viene siendo ciprofloxacino, de este que se va a utilizar principalmente contra cualquier tipo de infección, siempre que la bacteria sea sensible. Desafortunadamente, el doctor Simi ha hecho que nosotros utilicemos ese tipo de fármacos de una manera a veces indiscriminada y tenemos cierta resistencia. Afortunadamente para nosotros, además de ciprofloxacino, tenemos lo que viene siendo otro tipo de fármacos, como viene siendo de tercera generación, levofloxacino, que es un poquito más caro
que ciprofloxacino, sin embargo, su espectro farmacológico es muy amplio. Entonces nos va a servir para lo que viene siendo, en este caso, bacterias gram positivas y gram negativas, incluso utilizándolo ahorita para los pacientes que tienen neumonías complicadas por COVID. Eh, Siempre hay que empezar de menos a más. Entonces, para iniciar con tratamientos farmacológicos para nuestros pacientes, arrancamos principalmente con lo que viene siendo, en este caso, penicilinas. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, pues arrancamos con eritromicina, con acitromicina. Si el paciente iniciamos con penicilina, si no le funcionan, pues nos vamos con cefalosporinas. Ya dejamos casi al final lo que viene siendo en este caso las quinolonas y repito, están contraindicadas en mujeres embarazadas y en pacientes pediátricos. De cuarta generación, pues tenemos nosotros principalmente un espectro antimicrobiano contra bacterias anaerobias, como viene siendo en este caso gatifloxacino y moxifloxacino. Contraindicaciones, no se administra intramuscular porque son muy irritantes. Se administran con solución glucosada isotónica, sobre todo por el riesgo de toxicidad local que puedan presentar. Si el paciente se expone al sol, pudiera presentar algún tipo de quemaduras, se utiliza este tipo de fármacos, sobre todo porque generan lo que es fototoxicidad. Siempre que sea posible en un paciente, por ejemplo, de traumatología, uno posoperado de trauma, hay que estar al pendiente por la posible ruptura de los tendones que puedan presentar. El riesgo de artropatía hace que sea limitado en pacientes pediátricos, en niños y en adolescentes, salvo que el beneficio sea superior a ello. No se utiliza en mujeres embarazadas. Aquí hay una comparación hablando de primera, de segunda y de tercera generación, que son las más comunes, sin embargo, deben saber que ya están sacando las de quinta generación. En el caso del ácido nalidíxico, sí, vean, por favor, se administra solo de vía oral. Cipro y levo se administra vía oral y vía intravenosa. Se eliminan a través de lo que viene siendo la orina y las heces, levofloxacino solamente a través de la orina. Interrumpen la duplicación del DNA bacteriano, todas. Está contraindicada la lactancia y en el embarazo en pacientes pediátricos. Se va a utilizar para infecciones de vías urinarias agudas y todo lo demás puede servirnos levo y cipro. ¿Alguna pregunta de quinolonas? ¿Ninguna, ninguna? Ok, No, permítame un momento, por favor. profe, no se escucha o yo no escucho. Ok, listo. Se supone que Sí, quité el micrófono, pero del de aquí en manos libres no lo activé. Ok, les estoy compartiendo lo que viene siendo al microscopio lo que sería una bacteria gram positiva, una bacteria gram negativa, sobre todo porque las gram positivas, vean, se van a pintar de color azul y las gram negativas se van a pintar de color rosa. De igual manera, les comparto esta imagen porque para que ustedes tengan la oportunidad de observar el cómo nosotros tenemos la oportunidad de que ingresen los antibióticos para atacar o para destruir ese tipo de bacterias. Vean en el caso de las bacterias gram positivas, cómo se encuentran envueltas de lo que viene siendo una pared de peptidoglicanos, ¿sí? Y luego tienen lo que viene siendo en este caso la membrana celular.
tienen membranas, proteínas de la membrana y tienen también lo que viene siendo la presencia de esas cadenas lipofílicas que nos van a permitir hacer contacto con los medicamentos. Sin embargo, observen en este caso las bacterias gram negativas. Tenemos dos membranas celulares, tenemos en el centro una cadena, es como si fuera un sándwich pero tenemos en el centro la cadena de peptidoglucanos, tenemos proteínas transportadoras y esa diferencia nos va a hacer que nosotros al momento de poder atender a nuestros pacientes o seleccionar un antibiótico, pues si no lo hacemos o si no seleccionamos el que necesitamos para él, va a ser tremendamente complicado que nosotros tengamos el efecto terapéutico que buscamos. Esas diferencias de la pared celular, no solamente es que se pinte de un color u otro, van a hacer que nosotros tengamos resistencias farmacológicas cuando hacemos que nuestro paciente tenga contacto con un antibiótico y este antibiótico pues perfectamente pueda ingresar a través de esta pared celular o no. Entonces, eso es algo que me encantó el día de ayer. Voy a copiar la imagen, la voy a pasar por el grupo de Telegram para que lo tengan presente ustedes, que me encantó que el maestro Nicolás se tomara la oportunidad de hablar con los muchachos en cuestión de cuándo es una bacteria gram positiva y gram negativa. ¿Esto por qué lo menciono? Voy a compartirles la presentación ahorita de lo que viene siendo de manera muy general lo que sería antibióticos, específicamente para hablar de penicilinas. Sí, a mí me gusta hablar mucho de lo que viene siendo la historia de los fármacos, me gusta mucho hablar de lo que viene siendo algunas generalidades que ustedes pueden encontrar, hablar de los fármacos. Sin embargo, en ocasiones alguna cosita se me pasa y es como, a veces ando de metiche con las clases de otro maestro, sobre todo porque quiero que ustedes se queden hablando del contenido de la materia, que veamos en la mayor posible la información que ustedes puedan necesitar. Yo sé que no todo se les va a pegar y ahorita más en cuestión de lo virtual, sin embargo, ahí están los videos, ustedes pueden retomarlo. Y otra cosa es, en la medida que ustedes tengan más preguntas, a mí me sirve sobre todo porque trato de responderlas y de esa manera pues nos queda algo día a día. Les estoy compartiendo entonces lo que viene siendo la presentación hablando de generalidades de antibióticos y les decía que tenemos de primera línea lo que viene siendo las penicilinas. Hablando de las penicilinas, hay unas que van a ser extraídas de un hongo, como viene siendo las penicilinas naturales, penicilina G sódica, potásica, el benzetacil, y de amplio espectro se le conoce la ampicilina, la amoxicilina, y a las penicilinas estafilocócicas es la dicloxacilina. Ojo, esas de amplio espectro, entre más utilización y sobreuso lo tenemos, mayor resistencia bacteriana dentro de la comunidad y por lo tanto disminuye el efecto terapéutico. Les decía, hablando de la historia, pues aquí tenemos lo que viene siendo el término antibiótico. Fue propuesto por Wasmak, el que descubrió la streptomicina en el año 1943. Louis Pasteur, nosotros lo recordamos porque fue el que aisló el bacilo de Koch, hablando de lo que viene siendo la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis. Y aquí hay muchísima otra información que es importante pues que ustedes la conozcan, sobre todo hablando de lo que viene siendo los diferentes antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? El antibiótico es el medicamento que nosotros damos para destruir, en este caso, a las bacterias que nos están ocasionando a nosotros enfermedades. Pueden ser de origen natural o pueden ser sintéticos y para desarrollar la resistencia bacteriana, pues se necesitan diferentes características. Uno es que nosotros utilicemos un fármaco incorrecto, que el sitio de unión de la proteína esté alterado, las vías alternas también, incluso en cuestión de la dosis y el tiempo, no es el adecuado para nuestro paciente. ¿Cómo saber si una persona es resistente? Pues para eso lo ideal sería hacer un estudio que se llama antibiograma. Ese antibiograma nos va a permitir a nosotros desarrollar pruebas de cultivo y susceptibilidad, y si al momento de aplicar ese antibiograma nosotros vemos que esta bacteria se desarrolla en condiciones del cultivo, a pesar de haber administrado nosotros lo que viene siendo el antibiótico, pues en este caso decimos que el paciente es resistente. Si la bacteria se controla su crecimiento, pues decimos que es susceptible, y si nosotros no sabemos si se detiene o no se detiene, pues en ese caso decimos que es intermedio. Y aquí está lo que les refería ahorita con bacteriostáticos y bactericidas.
A los otros grupos yo les comentaba que cuando hablamos de un bacteriostático, yo les decía es como cuando el maestro de farma o el maestro de fisio o cualquier maestro sorprende a un alumno copiando en un examen. El alumno se queda así como chin, o sea, no me muevo, pues me quedo quietecito, a lo mejor no me está viendo a mí, está viendo el de atrás. Entonces, eso viene siendo un bacteriostático. En el caso de la bacteria, las concentraciones de estos medicamentos lo que van a hacer es inhibir el desarrollo y la multiplicación bacteriana. El sistema inmunológico pudiera ser el encargado de control escolar o el secretario académico, donde el cual nosotros le decimos, ¿sabes qué? Esto está pasando con el alumno y sobre todo porque trae todos los exámenes de todos los maestros y pues por lo tanto está haciendo trampa, hay que ver qué vamos a hacer con él. Entonces, el efecto bactericida, por el contrario, es lo que va a hacer la capacidad de destruir a la bacteria, específicamente esos que van a actuar directamente sobre lo que tiene que ver la membrana plasmática, ocasionando lisis o destrucción irreversible de la bacteria. Eh, el efecto antibacteriano, según esta clasificación, vamos a tener como bacteriostáticos, les decía ahorita, las sulfonamidas, al trimetoprim, también tenemos a los macrólidos, al cloranfericol, y bactericidas, pues tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, rifampicina, fluoroquinolonas, los monobactámicos, las polimicinas y los glupopéptidos. Aquí es glucopéptidos, pero está mal escrito. Hablando del espectro antimicrobiano, entre mayor espectro que tenga el antibiótico va a ser más activo con diferentes especies de bacterias. Entre el espectro sea más reducido, va a ser más selectivo en cuestión de atender o destruir, en este caso, una bacteria. Cuando decimos que gram positivas o gram negativas, las gram positivas son células que contienen una membrana citoplasmática de fosfolípidos y proteínas y por fuera una membrana de peptidoglicanos, lo que les mostraba ahorita en la imagen, que esta va a nos dar características muy importantes para nosotros elegir el antibiótico que buscamos. Y los gram negativos, en este caso tenemos células que están rodeadas por una membrana citoplasmática que está constituida por dos capas bilipídicas o por dos membranas bilipídicas, en este caso de proteínas, y luego tiene una membrana que se encuentra en una capa de peptidoglicanos y luego posteriormente tiene una otra capa, otra membrana. Entonces, eso hace la particularidad de nosotros batallar para destruir a las bacterias gram negativas. Hay un concepto que se llama antibiosis y en este caso es la asociación de dos organismos en la que uno es dañado o matado. Por ejemplo, si nosotros tenemos la unión de nuestras bacterias que nos están enfermando, pues a eso se le llama antibiosis. Si nosotros no podemos destruir a través de nuestro sistema inmunológico y no controlar esta antibiosis, pues entonces vamos a utilizar antibióticos para tratar de mejorar nuestro estado de salud. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Aquí tenemos 5. ¿Sí? Y es la imagen que yo les compartí. Los antibióticos se van a clasificar como inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, les mostraba en el caso de lo que viene siendo las penicilinas, y sobre todo esa estructura es diferente cuando se trata de una bacteria gram positiva y gram negativa. En el caso de los antibióticos que modifican la función de la membrana, pues tenemos nosotros, en este caso, que van a ser muy tóxicos y son de uso ilimitado. En este caso, el que utilizamos de manera más común es la nitazoxanida, sobre todo para infecciones por micosis, por ejemplo, por cándida en nuestros pacientes. Entonces, estos casi no se utilizan. La polimixina la vamos a utilizar solamente para infecciones en presentación en gotas oftálmicas y solamente sería en ese tipo de casos. Los otros tres tipos vendrían siendo los inhibidores de la síntesis proteica, donde aquí encontramos a los aminoglucósidos, encontramos lo que viene siendo las tetraciclinas, y ojo, por ejemplo, en el caso de tetraciclinas están contraindicados en los pacientes pediátricos, sobre todo porque ocasionan que se manchen los dientes de manera permanente. Tetraciclinas, en este caso, está indicado, por ejemplo, para la enfermedad de las garrapatas, la rickettsiosis, es cuando utilizamos tetraciclinas. En el caso de los antibióticos que afectan la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos a lo que viene siendo, en este caso, rifampicina, y los antimetabolitos, aquí está sulfamidas y trimetoprim. Entonces, esto es prácticamente la imagen que les compartí ahorita, hablando de lo que es mecanismo de acción. Los factores que van a hacer que dependan del huésped y modifiquen la eficacia de un tratamiento antibacteriano, pues serían principalmente lo que viene siendo la localización de la infección. Ya decíamos ahorita, pues que sea en este caso una bacteria gram positiva o gram negativa,
importa para la selección del antibiótico, pero si yo tengo una infección a nivel de las meninges que necesito que el antibiótico atraviese la barrera, en este caso hematoencefálica, necesito seleccionar el antibiótico adecuado para ello. Por ejemplo, si la concentración del medicamento no permite que llegue hacia lo que viene siendo las meninges, pues estaría solamente teniendo los efectos adversos y no el tratamiento que yo busco para erradicar en este caso ese tipo de bacteria. El sistema inmunitario del huésped también importa, sobre todo si utilizo fármacos como bacteriostáticos o bactericidas. Si utilizo solamente bacteriostáticos y el sistema inmunológico es deficiente, pues va a ser muy difícil que yo erradique las bacterias. Reacciones de hipersensibilidad, sobre todo si mi paciente tiene algún fenómeno de alergia, debo de evitarlo, sobre todo para poder tener realmente el beneficio que busco para mi paciente. Las edades extremas, hablando de la prematurez o en el caso del paciente que tenga algún deterioro, hablando de su funcionamiento, sobre todo en cuestión de funcionalidad renal y hepática, eso me va a impactar para el paciente, al igual que lo que decíamos ahorita, en pacientes pediátricos están contraindicadas las tetraciclinas y están contraindicados en este caso las quinolonas. Si tiene el paciente otra enfermedad de base, también en este caso vamos a tener una eficacia del tratamiento diferente. Y lo que les decía, si yo tengo un paciente que tiene una deficiencia, hablando de la excreción o la producción de orina, la función renal está alterada, tengo que buscar un fármaco que su vía de eliminación no sea la renal, ni el metabolismo en este caso sea hepático, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que tienen alcoholismo crónico o cirrosis. Y pues en el caso del embarazo, pues prácticamente están contraindicados todos los fármacos. Aquí solamente se utilizan riesgo-beneficio y en este caso la sugerencia es siempre cuidar lo que viene siendo la salud materna. Entonces, cómo actúan las penicilinas? En este caso lo van a hacer a través de lo que viene siendo un anillo de una sustancia que se llama beta-lactamasa. Ese anillo es lo que va a hacer que el mecanismo de acción al momento de unirse las proteínas a la célula citoplasmática, bloqueando la síntesis de peptoglicanos en la pared celular. Las penicilinas existen algunas que se llaman de espectro extendido, como lo que es fosfomicina, que estas las vamos a utilizar sobre todo cuando el paciente tiene una resistencia bacteriana, principalmente a las beta-lactamasas. Penicilinas para gram positivas y gram negativas, pues todas las penicilinas van a servirnos contra gram positivas. Contra gram positivas, entonces tenemos a la bencilpenicilina o penicilina G, y contra gram negativas, pues tenemos principalmente lo que es amoxicilina, ampicilina, sí, que van a afectar tanto a bacterias gram positivas y gram negativas. Hablando de las penicilinas comunes, que estas actúan contra lo que viene siendo bacterias gram positivas, es importante nosotros saber que algunas bacterias tienen su nombre por su estructura química o tienen su nombre por lo que viene siendo la forma que ellos tienen. En el caso de hablar de cocos gram negativos, literalmente son bolitas que podrían ser cocos y se empiezan a pegar entre sí. Por ejemplo, si yo tengo esos cocos gram positivos que son solamente dos celulitas que van a conformar a la bacteria, pues se llaman diplococos. En el caso del estafilococos, pudiera ser como si fuera un racimo de uvas en esa unión de estos bacilos, de tal manera que me van a servir el uso de las penicilinas comunes, como viene siendo en este caso la bencilpenicilina, penicilina V, que es la única que se administra por vía oral, el benzetacil, y aquí está en este caso lo que les estaba mencionando. De las penicilinas semisintéticas, pues tenemos la más común, es amoxicilina y ampicilina, sí, pero por supuesto tenemos otras. Esta es más o menos la tablita que les decía en cuestiones para el listado. Donde ponemos nosotros el medicamento. Aquí, pues en este caso, como definición, estaríamos hablando de fármacos del grupo de las penicilinas que tienen un anillo que les va a dar la propiedad, en este caso, bactericida. Sí, se administran por vía intramuscular. La absorción sería, aquí hay que enriquecer un poquito eso, hablando de absorción, metabolismo y eliminación, y la indicación. En infecciones de vías respiratorias altas, lo que viene siendo incluso en enfermedades de transmisión sexual,
Los efectos adversos, en este caso, pudiéramos tener principalmente afectaciones que tienen que ver con la teratogénesis y la fertilidad, reacciones que puedan ocasionar alteraciones en lo que viene siendo piel, hablando de urticaria, y efectos adversos caracterizados por fiebre, escalofríos, dolor de garganta, mialgias y cefalea. Hablando de las penicilinas de amplio espectro, pues tenemos amoxicilina y ampicilina, que en este caso ampicilina dice no está recomendado para el dolor de garganta, o sea, no son analgésicos, solamente son antimicrobianos o antibacterianos que nos van a servir para infecciones. Esa es la indicación de las penicilinas. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, pues no se dan tampoco cefalosporinas. Eh, Hablando de dicloxacilina, es el fármaco que se le conoce como penicilina estafilocócica, sobre todo porque la indicación en este caso es para lesión de piel y tejidos blandos. Dice que no se da en pacientes mayores de 55 años, sobre todo por efectos que pudieran verse reflejados, hablando de su vía de administración. Si se administran por vía intravenosa, en este caso pudiéramos presentar lo que viene siendo vasculitis. Su espectro está limitado, activo contra Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y el estafilococo productor de penicilina. Esa es la indicación principal de la dicloxacilina. Y si estuviera hablando de una patología, pues pudiera decir en el caso de las infecciones de piel y tejidos blandos, específicamente lo que viene siendo de este, ¿cómo se me fue el avión? El impétigo. Eso es lo referente a lo que viene siendo penicilinas. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Ok, hablamos ahorita entonces de penicilinas, fluoroquinolonas y sulfas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Alguien me puede decir, por favor, de manera muy general? ¿Qué diferencia hay de una penicilina, una fluoroquinolona o una sulfa? ¿Nadie, nadie? Ok, entonces para cuestión del trabajo, por favor, recuerden que lo que van a hacer es un listado que yo les estaba mencionando ahorita en cuestiones de lo que sería como si fuera una pequeña tabla que ustedes tienen que hacer, donde incluya lo que viene siendo definición del fármaco, mecanismos de acción, uso y lo que viene siendo efectos adversos y contraindicaciones. Por favor, aquí la vamos a dejar. Es mucha información. La pueden hacer en forma de tabla, en Excel, en Word, a mano, como ustedes gusten, y la van a juntar en un PDF. ¿Sale? Los invito a que vean los videos de los otros grupos, donde incluyo en este caso la presentación de penicilinas que les estaba mostrando a ustedes, en otros incluyo las de cefalosporinas, en otro incluyo lo que viene siendo las fluoroquinolonas, las sulfas, de tal manera que para que ustedes tengan la información completa. ¿Sale? Que tengan bonito día, jóvenes. Si no tienen dudas, aquí la vamos a dejar. Maestra, una pregunta. Yo ya empecé a hacer el listado, pero como decía el listado, lo empecé a hacer como tal, un listado, pero por ejemplo, anoté antibióticos, definición y ya los demás puntos que ahí venía, pero en forma de lista. ¿Lo puedo dejar así o lo tengo que pasar a tabla? De preferencia en una tabla para hacer un cuadro comparativo. Eso les permite a ustedes en ese listado darse cuenta cuáles pueden utilizar de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, ahorita les mostraba, voy a volver a poner la presentación, les mostraba en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, cuando utilizo yo una penicilina. Por ejemplo, si tengo una lesión de piel y tejidos blandos, pues no me voy a ir a utilizar lo que tiene que ver en este caso a amoxicilina. Me voy directamente a utilizar lo que viene siendo en este caso eh, dicloxacilina. Entonces, por eso en cuestión del listado, pues, o sea, yo puedo elaborar, voy a irme a Word, así voy a compartirles mi pantalla para que vean cómo lo puedo hacer o lo puedo hacer en Excel. A mí me gusta mucho más Excel, sin embargo, pues puedo utilizar perfectamente Word. Voy a mostrarles aquí, voy a quitar esto de aquí. Ay,
estoy cerca de hacerlo al revés. Ok, toda tu pantalla. Entonces aquí le estoy compartiendo mi pantalla, yo abrí lo que es Word, ¿sí? Y entonces aquí voy a hacer lo que es el listado. El listado tiene que incluir todo esto. Entonces, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cosas y el medicamento. Entonces aquí me voy a diseño, perdón, a insertar tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como son bastantes, me voy a ir así. ¿Ok? Entonces aquí hago definición. Aquí agarro mecanismo de acción. Aquí agarro indicaciones. Aquí hago efectos adversos. Aquí hago contraindicaciones. ¿Sí? Y esta que está aquí, la corto y la voy a insertar aquí. Aquí. Porque aquí va el fármaco, el nombre del fármaco. ¿Vale? ¿Más o menos me explico? Sí, y tenía otra duda. Por ejemplo, yo lo iba a empezar a hacer de los puros fármacos de antibióticos, pero cuando leí decía que de los temas de la unidad, entonces venían las sulfas, los antituberculosis. ¿Tengo que anotar todos los medicamentos que se abarcan o solamente como el tema principal de antibióticos pues sirven para esto? No, te tienes que ir, por ejemplo, penicilina G sódica. Aquí tengo control C, que son penicilinas. ¿Sí? Me voy aquí nuevamente, aquí, nombre del fármaco. Bueno, lo voy a poner aquí arriba para que no se me olvide. Me voy penicilina G sódica y de penicilina G sódica la definición. Es una penicilina productora de beta-lactamasas que actúa contra gram positivos y gram negativos. ¿Cómo lo hace? A través de ¿para qué se usa? ¿Qué efectos adversos y contraindicaciones? Así tiene que ser. Entonces, yo tengo esto que se me va a mover bastante, entonces lo que hago es, me voy aquí a girarla. ¿Saben cómo se gira esto? ¿Alguien sabe cómo se gira esto? Que me pueda decir. Se me fue el avión como. Aquí está, orientación. Lo pongo, aquí está, y ya. Entonces, a mí me gusta principalmente, control C, a mí me gusta principalmente utilizar Excel, y en Excel se me hace mucho más fácil, ¿sí? Y entonces aquí agarro uno nuevo, y lo que voy a hacer es, y aquí lo pego. ¿Por qué me gusta más Excel? Porque yo le doy clic, clic, y en automático, ¿sí? Me permite que todas las celdas tengan el mismo tamaño, o le voy moviendo yo aquí lo que es el tamaño. Sobre todo porque cuando hablo de mecanismos de acción, en este caso estaría teniendo más información que cuando hablo de la definición y efectos adversos y contraindicaciones. Y igual aquí hablando de lo que viene siendo la página, también la puedo orientar y ponerla en horizontal o la puedo poner en vertical y aquí ya me aparece en hasta dónde se cierra lo que viene siendo la página que estoy trabajando en Excel. Al momento de guardarla, le pongo yo guardar como y la guardo en este caso voy a ponerla aquí con enfermería y la voy a guardar como si fuera un formato en PDF. Y ya, en automático me lo guardo en PDF. ¿Sale? Así me gusta más a mí. Pero en este momento, como yo vi que batallaron bastante en cuestión de lo que sería el trabajo en lo que viene siendo en este caso en Excel. Pueden hacerlo ustedes en Word, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero lo importante aquí es que nosotros tengamos la oportunidad de comparar la penicilina G sódica, por ejemplo, con G potásica. ¿Qué diferencias tiene? Por eso es este listado. Control X, y así yo me doy cuenta qué fármacos ustedes pusieron aquí. Si les faltó alguno y eso. ¿Sale? Este es un listado donde incluya todo esto y yo pueda comparar el mecanismo de acción de esta penicilina con esta si tiene alguna diferencia. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno, si no tienen alguna duda o algo, pues nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la mañana. ¿Sale? Adiós, maestra.